Cuando entré al baño, un destello en la alfombra captó mi atención. Era el reflejo del sol filtrándose a través de las persianas. Intrigado, miré hacia abajo, descalzo y cauteloso, cuidando no pisar algo afilado. Caroline no había mencionado haber dejado caer nada aquí, pero nunca se sabe. El pequeño círculo de papel de aluminio estaba casi camuflado contra el color de la alfombra, hasta que la luz me lo reveló. Me agaché y lo recogí. Era el respaldo de un blister de pastillas, el típico que queda cuando se saca una pastilla. Al darle la vuelta, noté unas marcas en un lado, un número 2, que supuse se refería al martes, ya que hoy era miércoles. Parecía ser la pastilla de ayer. Yo no tomo ningún medicamento. Estoy perfectamente sano a mis 35 años, al igual que mi esposa Caroline. Ambos habíamos pasado recientemente nuestros exámenes médicos anuales sin problemas, así que, ¿por qué había un envoltorio de pastillas en nuestro baño? Me vinieron a la mente varias pastillas diarias, pero la pastilla anticonceptiva destacaba. Me hice una vasectomía hace 2 años, después de que tuviéramos a nuestro segundo hijo, por lo que asumí que Caroline ya no tomaba la pastilla. Ella nunca ha tenido problemas con los calambres ni con su ciclo menstrual. ¡Qué afortunada! Entonces, ¿por qué estaba tomando pastillas de nuevo? Mi mente vagó brevemente hacia pensamientos oscuros, sospechando alguna enfermedad que no me había mencionado, pero luego recordé nuestros informes médicos impecables tras los exámenes que habíamos compartido. Si el papel de aluminio estaba aquí, las pastillas debían de estar cerca. Cerrando la puerta con llave, empecé a buscar. Finalmente, las encontré escondidas en una caja de tampones, debajo de unas aspirinas. Era el mismo blister que había usado antes de mi cirugía, cuando todavía no estábamos tratando activamente de tener hijos. ¿Por qué había vuelto a tomarlas? Solo había una posibilidad inquietante. Estaba teniendo encuentros íntimos con alguien que podía dejarla embarazada. Me estaba engañando. Caroline y yo llevábamos 9 años juntos. Yo acababa de terminar la universidad y estaba estudiando para ser ingeniero, mientras ella trabajaba como asistente. Nos conocimos en un bar y, aunque la conexión no fue inmediata, aceptó salir a cenar conmigo. Caroline, casi tan alta como yo con mi 1,70 mm, era una exatleta con una figura esbelta y pechos pequeños. Su rasgo más llamativo, en mi opinión, era su increíble trasero. Salimos durante 1 año antes de casarnos, cuando yo tenía 26. Nuestros hijos, de 5 y 2 años, fueron la razón por la que me sometí a la cirugía para asegurarnos de que no tendríamos más. Parecía que teníamos la familia perfecta, o al menos eso pensaba yo. Caroline volvió a trabajar después de cada permiso de maternidad, comprometida con su empleo a pesar del alto costo del cuidado infantil. Cofundé una empresa de ingeniería con unos amigos y disfrutábamos del trabajo, aunque no éramos ricos. Después de encontrar el envoltorio de la pastilla en el baño, lo devolví a su lugar y decidí que debía pensar las cosas con calma. Confrontarla en ese momento no lograría nada. Necesitaba un plan y pruebas. Lo que ocurriría después era incierto. Primero tenía que reunir información. Fui a trabajar como de costumbre, dándole vueltas a mis opciones. ¿Quién estaba involucrado? ¿Cuándo había comenzado? ¿Y cuánto tiempo llevaba sucediendo? ¿Era alguien de su trabajo? ¿Tal vez incluso su jefe? ¿Podría estar relacionado con alguna de sus comunicaciones pasadas? Y la pregunta más dolorosa, ¿eran realmente míos nuestros hijos? A pesar de las emociones que hervían dentro de mí, pérdida, traición, dolor, rabia, me concentré en obtener respuestas. Recurriendo a Internet, pedí unos kits de prueba de ADN para verificar discretamente la paternidad de nuestros hijos. También compré equipo de vigilancia, pequeños grabadores de voz para su coche y su bolso, y diminutas cámaras para instalar en casa. Dudaba que estuviera teniendo una aventura en nuestra casa, ya que rara vez estaba allí sin mí. O al menos eso creía. Necesitaba acceder a su teléfono. Sabía de una herramienta que podía clonar su dispositivo y copiar mensajes, correos electrónicos y llamadas.
Esto requería comprar otro teléfono, lo cual tomó varios días. Durante ese tiempo, observé atentamente a Caroline. Se comportaba con total normalidad. Nuestra vida íntima seguía su curso habitual, 1 o 2 veces por semana. Nunca noté nada sospechoso en su comportamiento, ni en sus duchas repentinas al regresar a casa. O no estaba engañándome, o era increíblemente discreta. Posiblemente lo había estado haciendo tanto tiempo que ya parecía rutinario. Los paquetes llegaron el viernes por la mañana a mi oficina. Para evitar preguntas, recibí kits de prueba de ADN, grabadores de voz, cámaras, un teléfono nuevo y un kit de clonación. Listo para proceder, salí del trabajo temprano. En casa, la niñera estaba dando de cenar a los niños. Me encargué de colocar las cámaras de manera discreta, una en el baño, otra en la sala de estar y una más en el dormitorio para tener una vista clara de nuestra cama. Después de ayudar a los niños con la rutina de la cama, recogí muestras de ADN de ellos y de mí y las envié rápidamente para su análisis. Caroline llegó a casa a la hora habitual y seguimos nuestra rutina de siempre, intercambiando novedades de nuestros días sin mucha escucha. Después de la cena, se dio una ducha, lo que me dio la oportunidad de instalar los grabadores de voz en su coche y en su bolso, y clonar su teléfono. Revisé el teléfono clonado en busca de mensajes o correos electrónicos incriminatorios, pero no encontré nada. O era muy cautelosa, o no me estaba engañando. No podía decidirme. El fin de Sentiment Expressed semana pasó de manera rutinaria con nuestra cercanía matutina antes de que los niños se despertaran. Pasamos el fin de semana juntos sin interrupciones, lo que hacía probable que ella estuviera tomando las pastillas, como lo indicaban los días faltantes en el blister. El lunes le informé que trabajaría desde casa. Ella se dirigió a la oficina, lo que me dio la oportunidad de recuperar las memorias USB de todas las cámaras y revisarlas. Las imágenes del baño confirmaron que ella había tomado las pastillas. La cámara del dormitorio reveló una sorpresa. El sábado por la noche, mientras yo cocinaba la cena, se duchó en nuestro dormitorio, enviando mensajes a alguien desde Miss Mars, un segundo teléfono que no estaba en su bolso. Lo escondió en el conducto de ventilación. Después de revisarlo, no estaba allí, lo que indicaba que lo toma cuando se va. Necesitaba acceder a ese teléfono, la primera evidencia sólida de su comportamiento sospechoso. Al revisar las imágenes de la mañana, la vi sacar el teléfono del conducto y colocarlo en su bolso antes de irse al trabajo. Esa noche, después de que regresó y se dio otra ducha, su bolso estaba libre de teléfono. Sabiendo que probablemente lo había escondido en el conducto, lo recuperé en silencio de la habitación de Sonia, lo cloné y lo volví a poner. Casi me descubrió cuando salió de la ducha y me encontró cerca de la cama de Sonia, acariciándole el cabello. Me preguntó suavemente, ¿pasó algo? Negué con la cabeza. A veces me gusta sentarme con uno de ellos, susurré, solo para recordarme lo afortunado que soy de tener unos hijos tan maravillosos. Ella sonrió. Eres un viejo sentimental, me burló. Vamos, antes de que la despiertes. Ali. Día siguiente, finalmente miré el teléfono clonado. Fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro mientras me sentaba en mi silla de oficina, ignorando el zumbido del intercomunicador. Finalmente mi secretaria Michelle tocó suavemente y entró. Michelle, siempre profesional y vestida de manera conservadora, lucía mayor de lo que su edad indicaba, con su figura delgada, cabello rojo y ojos verdes. Nuestra relación siempre había sido estrictamente profesional. Nunca le di motivo para pensar lo contrario. Ella me había contado sobre el maltrato persistente de otro socio, amenazando con acciones legales. Dijo que se quedaba porque yo la trataba con respeto. Él, enfadado, exigió su despido, dándonos un ultimátum, ella o él. Al final terminé con el 60% de la propiedad, perdiendo a un socio. Michelle salió brevemente para atender una tarea anterior.
regresando a mi oficina y cerrando la puerta con llave. Me trajo pañuelos y me preguntó en voz baja. «Dime». Le mostré el teléfono. Los mensajes entre Caroline y una persona sin nombre revelaron encuentros secretos y detalles íntimos de amor que solo un amante de largo plazo podría conocer. Detalles sobre Caroline de los que yo estaba completamente excluido. Era como si no existiera en su mundo privado. «¿Sabes quién?», me preguntó, manteniéndose profesional. Negué con la cabeza. «¿Cómo lo sabes?», inquirió. Le conté sobre cómo encontré un marcador plateado en el suelo del baño y descubrí las pastillas. Las palabras fluyeron fácilmente a lo largo de la conversación. Ella se quedó en silencio, sosteniendo mi mano. Un gesto nuevo para nosotros. «Necesitas más información», dijo. «Tendremos el ADN de los niños para el miércoles. ¿Puedes esperar hasta entonces?» «No lo sé», respondí. Ella asintió. «Nuestro equipo en Portland te necesita con urgencia», dijo, reservando un vuelo para mí. «Regresarás el jueves. No puedo concentrarme en eso ahora». «Tú le dices a Caroline», dijo, tomando mi teléfono para enviar un mensaje. Caroline respondió rápidamente, confirmando que lo entendía y que me amaba. Tras devolverme mi teléfono, sacó el suyo. «Lorraine», dijo al teléfono. «¿Michelle?» «Sí, gracias. ¿Cuándo estás libre esta tarde?» «Perfecto. Nos vemos entonces», dijo con firmeza, dirigiéndome como solía hacer en el trabajo. Fue casi un alivio no pensar, delegando las decisiones en otra persona. Cuando salí del baño, ella me tendió mi abrigo. «¿A dónde vamos?», pregunté. «Tienes una cita con mi amiga», respondió. La seguí. Lorraine, la mejor amiga de Michelle y abogada de divorcios, estaba trabajando en el propio divorcio de Michelle, después de haber descubierto la infidelidad de su esposo. En cuestión de momentos, Michelle le explicó mi situación a Lorraine mientras yo observaba atónito. Esto no se suponía que fuera mi vida. Lorraine, con experiencia en estos asuntos, se concentró en reunir todos los detalles. «¡Gary!», gritó. «No fui yo», grité. Ella estaba hablando con otra persona. Sentí una punzada en mi mejilla cuando Michelle me abofeteó. Un sobresalto me despertó. Vi sorpresa y diversión destellar en los ojos de Lorraine antes de que se pusiera seria. «Gary», preguntó. Asentí. «¿Tienes un plan?». Mi mente ingeniera se puso en acción al escuchar sus palabras. «Destrúyelos a ambos», dije. Esperaba una reacción de shock, pero Michelle incluso sonrió. «Está bien», dijo Lorraine. «Lo entiendo. Sin embargo, eso no es una opción legalmente. Exploremos otras avenidas». Ella presentó las opciones sin abogar por ninguna. Primero, no hacer nada. Seguir actuando como si no supieras nada para llevar una vida tranquila. Segundo, un divorcio amistoso alegando diferencias irreconciliables. Dividir los bienes, pagar la manutención de los hijos. Tercero, ir por lo nuclear, demandar por infidelidad, impugnar la paternidad y más. Mis pensamientos se aceleraron. La opción 1 estaba descartada. No iba a ser un hombre complaciente y traicionado. La opción 2 no encajaba. Había invertido demasiado en nuestra vida. Opción 3, declaré. Nuclear. Lorraine sonrió. «Está bien. Comenzaré a llenar los papeles. Te sugiero que comiences a vigilar discretamente a tu esposa para recopilar más pruebas. Averigua quién, cuándo y dónde. Definitivamente, necesitamos más pruebas». «¿Puedo quedarme con este teléfono?», pregunté. «No te está sirviendo de...». «Nada», comentó ella. Asentí y entregué el teléfono. Michelle y yo salimos de la oficina de Lorraine y ella me llevó a un pequeño hotel familiar, reservando una habitación para mí. «Ve a ducharte y pide algo para la habitación», me instruyó, tomando el control. «Volveré más tarde con algunas cosas para ti». Me moví mecánicamente. Mi mundo se estaba derrumbando. Pedir servicio a la habitación en una habitación de 1200 hotel era como si estuviera en piloto automático. Era la única manera de manejar el estrés. 9 años desaparecidos en un instante. Lo que más me dolió fue mi ignorancia. ¿Cómo no me di cuenta de todo esto? ¿Era su jefe, ese al que siempre regresaba después de cada hijo? Decía que valoraba su trabajo y su independencia, pero
¿Era solo una excusa para estar cerca de su amante? Miré el minibar, tentado. Cuando Michelle entró, no lo pienses siquiera, advirtió. Necesitas tener la cabeza clara para planear. Ahogarte en tus penas no te ayudará. ¿Planear? Pregunté amargamente. Yo tenía un plan, una esposa amorosa, 2 hijos hermosos, y ahora, esto. Soy un hombre traicionado, con una paternidad incierta. Mi vida está en ruinas. ¿Y quieres que planifique? Ella me observó brevemente, luego miró su reloj. Está bien, dijo con firmeza. Todo es negocio, ya se acabó la pity party. ¿Recuerdas todos los obstáculos que enfrentamos al comenzar nuestra empresa? Los planes también se vinieron abajo. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con números? Presionó. No lo sé, respondí. Mucho. Hubo una vez cuando la oficina de patentes perdió nuestra solicitud, y aún así vencimos a Headingley. Otra vez, el banco intentó ejecutarnos la hipoteca antes de tiempo bajo presión. Está bien, interrumpió. En todos esos momentos, ¿cuándo te sentaste y te rendiste? ¿Fue diferente entonces? ¿Por qué? Preguntó. ¿Qué fue diferente? En ese entonces, tenía algo por lo que luchar, expliqué. Una familia que dependía de mí. Ahora tienes una familia, señaló ella, una más grande, 141 personas y sus familias que dependen de ti para manejar esto. Ninguno de tus socios puede mantener la empresa a flote como tú. Si ella se queda con la mitad, podría venderle a quien ofrezca más, y Headingley podría llevarse todo. ¿Eso es lo que quieres? La miré, dándome cuenta de que tenía razón. No podía dejar que todo lo que había trabajado se desmoronara. Necesitaba asegurar el futuro de mi familia, aunque mi relación con Caroline fuera incierta. Con una determinación renovada, me senté con Michelle y comencé a planear. Asegurar el futuro de la empresa y el bienestar de mi familia se convirtieron en mi prioridad. En ese momento la claridad reemplazó la confusión y me sentí resuelto. Michelle notó el cambio en mi actitud y asintió aprobatoriamente. Ese es el Gary que necesito ahora, dijo. Alguien que planea para el futuro. Pasamos la tarde haciendo estrategias para asegurar el futuro de la empresa. Inicialmente, consideré vender mis acciones a los socios, pero Michelle vetó esa opción, temiendo que maladministraran o desmantelaran la empresa una vez que tomaran el control. Para mantener la autoridad, optamos por establecer un fideicomiso, offshore, donde yo vendería la empresa a su valor de mercado y seguiría como CEO con un salario nominal, protegido de la jurisdicción local. Este movimiento me haría millonario en papel una vez ejecutado. También planeé liquidar mi 401k y recurrir al valor de la vivienda. La casa, comprada únicamente a mi nombre cuando Caroline no trabajaba, requería una nueva evaluación. Compilé tareas y contacté a mi abogado, Brian Spencer, quien manejaba los asuntos legales de la empresa, para organizar una reunión al día siguiente. Después de que Michelle se fue, caí en un sueño profundo y me desperté con el mensaje de Caroline preguntando por mi repentina partida. Le aseguré que regresaría el jueves, pero me abstuve de mostrar afecto. Michelle llegó temprano a la mañana siguiente y, después de una ducha, desayunamos en un restaurante cercano. A pesar de mi agitación, me concentré en pasos prácticos hacia adelante. Michelle me informó que Brian tenía una reunión disponible a las 10:00, sugiriendo que fuéramos primero al banco para acceder a mi 401k y al valor de la vivienda antes de encontrarnos con él. Veo el beneficio de consolidar mis finanzas, dije, pero ¿no quedará un registro de mis activos? ¿No podría el tribunal ordenarme dividirlos con ella? Solo si todavía los tienes, sonrió Michelle. Ahí es donde entra Las Vegas. Después de acumular tu capital, pasa una semana allí y gástalo todo antes de pedir el divorcio. Así, en el tribunal, parecerás arruinado, profundamente endeudado. Tu casa podría enfrentar una ejecución hipotecaria y tus ingresos apenas cubrirían los gastos de subsistencia, salvo que, por supuesto, los niños no sean tuyos.
Si lo son, coloca todo tu 401k en un fideicomiso para su fondo universitario. Caroline no podrá tocarlo. Incluso podría terminar pagándote pensión alimenticia. ¿Cuándo recibirás los resultados de ADN? Vacilé, tomando mi teléfono. La empresa dijo que deberían estar en línea hoy. Revisé el correo electrónico con el enlace, pero dejé el teléfono sobre la mesa. No estaba seguro de si estaba listo para ver los resultados aún. ¿Puedo?, preguntó Michelle. Y le entregué el teléfono. Ella navegó por él. Estudiando la pantalla, observé su rostro esperando una pista. Miró hacia arriba. Aún no están los resultados, dijo. Deberían llegar en 12 horas según el seguimiento. Vamos, dijo levantándose. El banco debería estar abierto. Liberar el valor de la vivienda y cobrar mi 401k. Fue rápido. Cerré todas nuestras cuentas de ahorro, incluidos los fondos universitarios de los niños, transfiriendo el dinero a una cuenta a mi nombre. La cuenta conjunta, con menos de $10,000, permaneció intacta. Nuestro abogado planteó un punto importante cuando le resumimos nuestro plan. «Olvidaste una cosa», dijo. «Tienes un contrato matrimonial. Los bills». «¿Tengo?». Me sorprendió. No sabía que eso formara parte del acuerdo de sociedad. Cuando comencé, todos los socios debían firmar un acuerdo prenupcial para proteger la empresa en caso de una separación, explicó. Solo cubre los activos de la empresa, no los personales. Como empleado, solo puedes reclamar tu salario y tu 401k. Eso es todo. Lo que sugiero, comenzó, sin criticar a tu abogado de divorcio, es invertir todo el valor liberado de tu vivienda en la empresa, comprar las acciones de uno de tus socios. Robert parecía interesado en hacer dinero. Puede que necesites un préstamo del fondo de pensiones de la empresa para cubrir la diferencia. Los pagos vendrán de tu salario reducido, minimizando tus activos evaluados. Dado que todo lo demás está vinculado a la empresa, se mantiene protegido. Tu calificación crediticia podría sufrir por la ejecución hipotecaria y perderás la mitad de los fondos bancarios restantes. Aparte de eso, ella no recibirá nada. Podemos ajustar tu salario para hacer que el suyo sea más alto, lo que la haría responsable de la manutención infantil. ¿Cómo voy a vivir?, pregunté. Si todo mi salario se va a los pagos del préstamo, aún necesitaré cubrir los gastos de subsistencia, incluidos mis otros 2 hijos, y posiblemente más. Vamos a dejar de hablar de los niños, aconsejó. ¿Has decidido un curso de acción? Si no son tuyos, ¿te involucrarás? No estoy seguro, admití. Es demasiado abrumador para pensar ahora. Necesitaré esperar a tener los hechos antes de tomar esas decisiones. Recuerda tus planes con los otros abogados, me recordó. Apostaría a que la demanda contra su empresa generará lo suficiente para pagar el préstamo y restaurar tu salario completo. Después de todo esto, también podrás reclamar los gastos del padre de los niños si se demuestra que no son tuyos después del divorcio, separado del acuerdo. ¿Podrías ponerte en contacto con Robert por mí sobre la venta?, pedí. No creo que pueda manejar eso ahora mismo, asintió. Me pondré en contacto con él y te actualizaré. Nos dimos la mano al salir de su oficina. Un alivio me invadió momentáneamente mientras caminábamos. Los planes comenzaban a alinearse. Una satisfacción me llenaba. Luego la realidad golpeó, recordándome por qué estábamos haciendo estos planes, dejando un vacío en mi pecho. Nos sentamos en un restaurante para almorzar cuando me atreví a revisar mi teléfono nuevamente, haciendo clic en el enlace del correo electrónico. Se lo pasé a Michelle, observando su rostro en busca de una reacción. «Lo siento mucho, Gary», dijo suavemente, devolviendo el teléfono. Leí los resultados por mí mismo. Ninguno de los niños era biológicamente mío, aunque compartían el mismo padre. El shock de perder a ambos niños fue opacado por la furia ante la traición. Ella no solo me engañó sobre su paternidad, sino que también me convenció de hacerme una vasectomía. «Gary», dijo Michelle, cortante, sacándome de mis pensamientos, «ahora no es el momento. Mantén la calma. Superaremos esto». Luchando por controlar mi ira, respiré hondo. Quería hacerle daño a alguien.
Pensamientos de venganza cruzaron mi mente. Incluso contratar a alguien para que se encargara del hombre que estuvo con los niños que pensaba que eran míos. Michelle se repuso y me llevó fuera del restaurante. Lorraine llamó. «¿Quiere verte?», dijo mientras nos dirigíamos a la oficina de Lorraine. Lorraine aparecía seria cuando entramos. «Tengo un informe preliminar de un investigador privado», dijo. «Caroline tuvo una visita anoche. Un hombre se quedó en tu casa». «Tengo cámaras en casa», respondí. «Cambiaré los discos duros y podremos revisar las grabaciones». «Bien», asintió. «Hazlo ahora, luego lo analizamos. Este material podría ser crucial». La niñera está con Sophie y James en el centro de juegos. «No puedo regresar sin despertar sospechas. Se supone que estoy fuera por negocios», dije. Lorraine revisó su teléfono. «La niñera está ocupada. Te mantendré al tanto. Y te avisaré si ella se va». Aceleramos hacia mi casa, que estaba a unos 30 minutos de distancia. Rápidamente cambié los discos duros, revisé la casa, no encontré nada inusual, y regresé a la oficina de Lorraine. Revisando las grabaciones, evité ver las imágenes del dormitorio. No podía soportar ver más. Confirmó mis sospechas. Su jefe, Bill Wright, entrando en la casa con su propia llave, cuando James lo saludó como Papa Bill. Me quebré en llanto. No pude ver más. Lorraine fue testigo de mi desmoronamiento. Michelle, por primera vez, me abrazó mientras lloraba. Después de un tiempo, me recompuse. «¿Te gustaría descansar?», preguntó Lorraine, pero rechacé la oferta. El dolor disminuyó ligeramente, reemplazado por una creciente ira. «¿Cuál es nuestro siguiente paso?», se pregunté. «He obtenido los términos de empleo de la empresa de tu esposa», explicó Lorraine. «Hay una cláusula contra el frenesí, lo que nos da motivos para demandar por incumplimiento, especialmente porque la persona involucrada es un gerente senior». Le resumimos el consejo de mi abogado de la empresa, lo que la llevó a llamarlo. Inmediatamente recibió copias del acuerdo prenupcial por correo electrónico. «Esto cambia todo», dijo, revisando los documentos. «El plan de tu socio está perfecto. Si está dispuesto a vender, invertimos todo en la empresa para protegerla. Podemos demandar a su empresa por incumplimiento, a él por daño emocional, a ella por tergiversación en el certificado de nacimiento y a ambos por los gastos relacionados con los niños. Todo depende de si Robert quiere vender», comenté. «Tendremos que esperar su decisión». Michelle me condujo de regreso al hotel donde me estaba quedando. Justo cuando llegué a mi habitación, hubo un golpe en la puerta. Era Michelle. «Vamos», insistió. «No deberías quedarte aquí solo». «¿Por qué no?», pregunté. «Porque te quedarás pensando o irás al minibar», respondió con firmeza. «Necesito vigilarte». Recogiendo mis cosas, me condujo hasta su coche. «¿A dónde vamos?», pregunté, sintiéndome indiferente a mi lugar. Ella respondió: «Tengo una habitación de repuesto que puedes usar». Empecé a protestar, pero su mirada me silenciaba. Nunca había estado en la casa de Michelle, sorprendiéndome, al encontrarla casi tan grande como la mía, aunque de una sola planta. Me mostró una habitación con baño. «Toma una ducha y cámbiate», me indicó. «Cena en 30 minutos». Comimos en silencio. La comida parecía deliciosa, aunque no podía saborearla. Mi mente corría a 1000 por hora, con pensamientos y emociones demasiado turbulentas para comprender. Estaba furioso, pero entumecido, centrado solo en ejecutar mis planes. Estaba en piloto automático, impulsado por un propósito. Mientras me preguntaba qué hacer después de la cena, sonó el teléfono. Me sobresalté, esperando que fuera Caroline. «No lo es», dije. «Hola», saludé con desgano. «Robert», dije. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Robert y yo éramos amigos desde la universidad, donde nos unió un proyecto que sentó las bases de nuestro negocio. Al principio, yo tenía la mayoría de las acciones de la empresa debido a una inversión inicial mayor. «Caroline me está engañando», dije sin rodeos. «Todo este tiempo», se exclamó. «Todo este tiempo», confirmé. «Y ninguno de los niños es tuyo». Hubo una pausa en la línea. Entonces,
¿Quieres atar todos tus activos a la empresa y confiar en el acuerdo prenupcial?, preguntó, comprendiendo claramente nuestro acuerdo de sociedad mejor que yo. Yo conservaré el 5% y continuaré como ingeniero consultor, propuso. Lo resolveré con recursos humanos, el resto es tuyo. Está bien, acepté. Haré que Brian prepare los papeles. Gary, dijo después de un momento, lo siento mucho. Puede que ahora no lo sientas, pero con el tiempo mejorará, te lo prometo. Yo estuve donde estás tú ahora, y sí, mejora. Solo entonces recordé que él había pasado por un divorcio hace unos 4 años. Había mantenido los detalles en privado, aunque éramos amigos cercanos. Sabía que no había sido algo fácil. Él mismo había usado el contrato matrimonial. A la mañana siguiente, Michelle me despertó con una taza de café. Vamos, dijo. Aún tenemos mucho que hacer. Primero, visitamos a Brian Spencer, el abogado de la empresa, quien ya tenía todo preparado. Los documentos necesarios para comprar la parte de Robert se completaron rápidamente en menos de 30 minutos. Liquidé todo, el valor de la vivienda, los ahorros y el 401k. También conseguí un préstamo contra el plan de pensiones de la empresa para cubrir la cantidad restante. En papel, ahora debía casi $1 millón. Mi salario había disminuido, a la mitad debido a las deducciones. Luego fuimos a la oficina de Lorraine. Revisó los documentos para la compra y estaba satisfecha. Esto es perfecto, comentó. Redactaré los papeles hoy y podemos presentarlos el lunes. ¿Dónde quieres que se le notifique? ¿En algún lugar que la avergüence más?, respondí. Si pudiéramos hacerlo en una cartelera del Super Bowl, pagaría. Por ello, encantado, Lorraine se rió. La notificaremos en su oficina, decidió. El lunes por la mañana a las 10, siempre y cuando los papeles pasen por el tribunal para entonces. Si los presento hoy, deberíamos tener confirmación mañana por la tarde. Asentí en señal de acuerdo. ¿Y qué sigue?, preguntó Michelle, tomando el control. Tenemos 2 paradas más antes de que regreses a la oficina y actúes como si acabaras de luchar contra un incendio en Portland. ¿Puedes aguantar en casa hasta el lunes? Creo que tendré que, respondí. No hace falta adivinar, me aseguró. Dime qué necesitas para aguantar hasta entonces. No estoy seguro, admití. ¿Alguna buena noticia? Ella sonrió. Vamos. Sorprendentemente, nos detuvimos en el centro médico donde había tenido todos mis chequeos y la operación que aseguraba que nunca podría ser padre. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté. ¿No querías buenas noticias?, me provocó. Vamos dentro. Gestionó para que viéramos a mi doctor rápidamente. Miré a Michelle, quien se quedó atrás mientras yo entraba en la sala de consulta. Por favor, hice un gesto para que se uniera a mí, y ella asintió. El doctor Harrington no comentó sobre la presencia de Michelle. Él conocía su rol en mi vida y nuestra situación. Gary, comenzó, entiendo que estás preguntando sobre una reversión de vasectomía. Mis ojos se abrieron. ¿Eso realmente es posible? Miré a Michelle, quien tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Sí, es bastante factible, me aseguró el doctor Harrington, con una tasa de éxito alrededor del 95% para las reversiones realizadas después de 3 años. Aunque implica una cirugía más larga bajo anestesia general, es muy probable que puedas ser padre nuevamente. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. La posibilidad de ser padre otra vez me llenó de esperanza. Entiendo que es mucho para asimilar. Continuó el doctor Harrington, entregándome información sobre el procedimiento y sus costos, mencionando que no estaba cubierto por el seguro. Si decides continuar, podemos programar exámenes. Gracias, Doc, intervino Michelle, tomando los papeles. Nos pondremos en contacto. Ella se levantó y la seguí fuera de la clínica. ¿Es esto una buena noticia para ti?, me preguntó suavemente. Sonriéndome, impulsivamente la abracé, sintiéndome agradecido. Gracias, murmuré en su cabello. Luego me separé rápidamente. Lo siento. Está bien, Gary, me tranquilizó suavemente mientras subíamos a su coche. Una parada más, luego de vuelta a la oficina. Había visitado la casa de Bill Way ocasionalmente. A lo largo de los años, mientras Caroline
trabajaba para él. Él y su esposa, Stephanie, vivían en una comunidad cerrada justo fuera de la ciudad, donde también organizaban eventos corporativos. Cuando Michelle y yo llegamos, Stephanie nos esperaba y nos recibió sin dudar. Nos condujo a una habitación que parecía ser la oficina de Bill, indicó los asientos y se puso al grano. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó Stephanie, dirigiéndose directamente a mí. Luché por encontrar mi voz antes de finalmente preguntar, «¿Lo sabías?». Stephanie suspiró con tristeza. «No», admitió. «Lo sospechaba, pero nunca tuve pruebas. No pude encontrar nada concreto para llevar a un abogado. Si lo hubiera hecho, lo habría demandado por todo lo que tenía». «Únete al club», murmuró Michelle entre dientes. Stephanie quería saber si tenía pruebas, y asentí. «Pruebas de que ninguno de mis hijos es mío», dije. Mi voz se fue desvaneciendo mientras la emoción me ahogaba, y Stephanie ofreció su simpatía. Compartió sus propias sospechas sobre Bill y Caroline a lo largo de los años, pero sus esfuerzos por descubrir la verdad habían sido en vano. Expresó arrepentimiento por no haber actuado antes si hubiera estado segura. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó, curiosa por mis próximos pasos. Debatí si debía revelar mis planes a la esposa de Bill, sin saber si ella lo informaría a él cuando regresara. Finalmente, decidí que quería que él se sorprendiera tanto como yo lo había hecho. La verdadera pregunta es, «¿Qué vas a hacer tú?», le respondí. Stephanie comprendió y no me culpó por mi cautela. Me pidió una recomendación para un abogado de divorcios, y Michelle le proporcionó una tarjeta de presentación. «Gracias», dijo Stephanie, tomando la tarjeta. «Será suficiente con una semana», asentí. «Eso debería estar bien». «Genial», dijo levantándose. Era evidente que nuestra reunión estaba concluyendo. Stephanie me abrazó brevemente y besó mi mejilla. «Lo siento mucho», repitió. «Cuídate», le dijo a Michelle, quien hizo una ligera mueca ante el gesto afectuoso. «Él merece algo mejor que lo que esa mujer le hizo». Regresamos a la oficina y pasé el resto del día terminando mis tareas de Portland. Al final del día me dirigí a casa. Michelle tocó mi puerta a la hora habitual, miró dentro y mencionó que se iba por el día. Volviendo a su actitud profesional, su regreso a la normalidad me dejó sintiéndome perdido. Había sentido una conexión creciente, pero tal vez solo estaba en mi mente. Le dije buenas noches, agradecido por su ayuda. Trabajé hasta tarde en la oficina, poniéndome al día con muchas cosas. Alrededor de las 8, Caroline me envió un mensaje, preguntando cuándo estaría en casa. Estimé que tomaría 1 o 2 horas más, explicando que necesitaba finalizar algunos asuntos post-viaje. Ella anticipó estar dormida para entonces, expresando amor con besos una vez más, pero no pude responder. Seguí trabajando hasta casi las 11:00, esperando que estuviera dormida cuando llegara a casa para minimizar la interacción. La casa estaba oscura a mi regreso, aparentemente normal. Fui a ver a Sonia y James, ambos dormían plácidamente. Las emociones afloraron y me escondí en el baño para evitar que Caroline me viera llorar por unos niños que no eran míos. Decidí que su destino aún no estaba resuelto, a pesar de no tener obligación legal alguna. Mi amor por ellos persistía. ¿Cómo podía abandonarlos tan pronto después de que fueron mi orgullo y mi alegría? Ahora, se erguían como recordatorios de la traición de Caroline. Decidí esperar, incierto sobre cómo se desarrollarían los acontecimientos. Luchando por dormir, desperté para encontrar a Caroline fuera de la casa. La ama de llaves atendía a los niños, y mis pensamientos tomaron un giro oscuro. ¿Ella sabía que no eran míos? Me hervía la sangre, imaginando su complicidad en la infidelidad de Caroline. Llegado el lunes, me juré asegurarme de que hubiera consecuencias para sus acciones como niñera, asegurándome de que nunca trabajara en ese rol de nuevo. Espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Desahogando mi ira sobre alguien que tiene pocas posibilidades de obtener un resultado positivo? Es una situación en la que todos pierden.
Razoné que ella podría haber arriesgado su trabajo o haberse ido si me lo hubiera contado. Pero claramente cuida a nuestros niños, a quienes ha cuidado desde antes de que Sonia naciera. Tal vez mi ira está mal dirigida. Fui a trabajar. Michelle ya estaba allí, toda negocios, como si los días pasados no hubieran ocurrido. Ella había despejado mi agenda para marketing, dijo. Me instalé y ella trajo los cafés de la mañana, algo que nunca había hecho antes. ¿Marketing?, cuestioné. ¿Desde cuándo estoy involucrado en eso? Ella sonrió, una vista extrañamente reconfortante. Necesitamos una estrategia, que explicó. La última parte del plan de Loren. Confuso, pregunté, ¿qué plan? Necesitamos hacerlo público, insistió Michelle. Contarle a todos, sus amigos, familiares, grupos de la iglesia, todos los que la conocen sobre quién realmente es y lo que ha hecho. Yo quedo fatal, protesté. Me van a ridiculizar como el hombre traicionado criando a los hijos de otro. Tienes que contar tu versión, replicó Michelle. Si no lo haces, Caroline lo hará, y su versión te hará ver aún peor, diciendo que eres abusivo o que no eres apto. La gente puede dudar, pero hablar primero socavará su defensa. Michelle compiló un paquete de medios con pruebas de la infidelidad de Caroline, incluyendo un informe de un investigador privado, una prueba de ADN que confirmaba que no era Elam, padre de mis 2 hijos, y videos de mi casa, incluido uno en el que James saluda a Bill y otros de áreas que no había visto y que no deseaba ver. Más tarde esa mañana, recibí un correo electrónico de Lorraine. Stephanie le había proporcionado el ADN de Bill, que coincidió con mi prueba, confirmando que él era, de hecho, el padre de los 2 niños, niños a los que de repente me era imposible seguir considerando como míos. Incorporamos esta nueva información en un paquete para los padres de Caroline y los míos, sus hermanos, y sus contactos más cercanos en Facebook y LinkedIn. Las copias estaban programadas para ser entregadas por mensajero el lunes a las 10:00 a.m., sincronizadas con un evento planeado. Solo necesitaba superar el fin de semana. Recurrí a mi formación en ingeniería y diseñé un plan. En menos de 1 hora diseñé y ensamblé un pequeño dispositivo equipado con un motor, temporizador y batería. Podía configurarse para vibrar después de un tiempo específico. El viernes por la noche, después de que la niñera se fuera, coloqué discretamente el dispositivo debajo de la almohada de Sophie. Era hora de activarlo. A la hora habitual de despertar, a las 6:00 a.m., al día siguiente, todo salió bien. La entrada de Sophie a nuestra habitación por la mañana evitó cualquier cercanía. Sonreí para mis adentros, habiendo ocupado el sábado con las tareas largamente abandonadas por Caroline. Cuando ella lo comentó, señalé casualmente que necesitaban hacerse esa noche cuando Caroline intentó iniciar un acercamiento. Fingí estar dormido después de que saliera del baño. El domingo, el sueño interrumpido de su hija por mi dispositivo hizo que ella volviera a la habitación de Caroline. El domingo lo pasamos con los niños en el zoológico. Durante todo el día, luché con las emociones, mirando a Caroline, la mujer que amaba, o que pensaba que amaba, y a los niños a los que había cuidado como si fueran míos. Casi me derrumbé varias veces, mordiendo mi mejilla hasta que sangraba para mantener la compostura, pero logré atravesar el fin de semana. Llegó el lunes y estaba decidido. Le informé a Caroline que trabajaría desde casa, supuestamente para discutir asuntos con la niñera. Cuando ella se fue a trabajar, parecía absorbido en los correos y apenas la reconocí al despedirse. Después de que se fue, anoté la hora. 8:15. La niñera tocó la puerta de mi oficina, proponiendo un viaje al centro de juegos, lo que rechacé, optando por mantener a los niños en casa, sorprendiendo a la niñera. James estaba decepcionado, pero aceptó, a pesar de su entusiasmo por ir piumpi. Poco después de las 9 a.m, Michelle llegó a la casa, sorprendiéndome.
pero la recibí dentro. Era la primera vez que le preparaba café. A las 9:30 nos unimos a Lorraine para una llamada de conferencia. Gary, comenzó Lorraine, esta es tu última oportunidad para detenerte. No digo que debas hacerlo, solo digo que si has cambiado de opinión durante el fin de semana, ahora es el momento de hablar. No, respondí con firmeza. Entonces nos veremos al otro lado, confirmó Lorraine. Todo estaba listo. Estaba monitoreando mi correo electrónico, esperando la confirmación de servicio. A las 10:00 a.m. en punto, llegó el primer correo, seguido del segundo 3 minutos después, y el tercero 5 minutos después de ese. Luego sonó mi teléfono. Esperaba que fuera Caroline, pero resultó ser mi madre. Gary, hola mamá, contesté. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Leíste el paquete que te envié?, pregunté. Sí. Entonces sabes tanto como yo, le dije. Caroline me ha estado engañando, probablemente durante todo nuestro matrimonio con su jefe. Los niños no son míos. Me estoy divorciando de ella. Gary, no puedes. No, mamá, tengo que hacerlo. Trabajo, tengo otras llamadas. Terminé la llamada solo para que sonara de nuevo inmediatamente. Esta vez era Caroline. Gary, no contesté, esperando a que ella continuara. Tenemos que hablar, dijo. Permanecí en silencio. Voy a casa. Y con eso colgó. Caroline está en camino, le informé a Michelle. Saldré, ofreció ella. Quería pedirle que se quedara, pero no encontraba las palabras. Simplemente la miré. Llámame, dijo. ¿Sabes lo que está pasando? Y se fue. A los 20 minutos, Caroline llegó a casa. Escuché su coche estacionarse afuera. No se molestó en entrar por el garaje. Incierto de lo que debía esperar, esperé mientras ella entraba a la casa y a mi oficina, tomando asiento frente a mí. Gary, no me interesa, la interrumpí. De hecho, no me interesa, corregí. Ni siquiera quiero... No, la interrumpí. No quiero escuchar una sola palabra de ti. Me mentiste durante 9 malditos años. Ninguno de los niños es mío. Macomb, convenciste de hacerme una vasectomía mientras seguías tomando anticonceptivos para poder continuar con Bill. Sus ojos se abrieron al escuchar mis palabras, así que... No, Caroline, continué. No me importa lo que tengas que decir. La tarjeta de mi abogado está en el paquete que recibiste cuando te notificaron. Si tienes algo que crees que deberías saber, háblalo con ella. ¿Y los niños?, preguntó. ¿Qué niños?, respondí. No tengo hijos, y si dependiera de ti, nunca los hubiera tenido. Podría preguntarme por qué me hiciste esto, pero no quiero escuchar otra mentira. No me interesan tus excusas, justificaciones ni razones. Quiero que esto termine para poder salvar lo que queda de mi vida y seguir adelante. Llamé a la niñera a la sala. Ella me escuchaba a través de la puerta abierta. «Estás despedida», le dije. «Inmediatamente. Lárgate ahora». «¿Qué?», exclamó. «¿Por qué?». «Porque cubriste por ella», señalé a Caroline. «Sabías que ella tenía un romance con su jefe, y no sé si sabías que los niños no son míos, pero definitivamente sabías lo que estaba pasando. Tengo evidencia. Envidio de ti hablando sobre los niños con Bill. Lárgate». «Gary», intervino Caroline, «no puedes despedirla. Yo pago su salario». La niñera miró a Caroline agradecida. «Está bien», concedí. «Ya contacté a la agencia, informándoles que fuiste cómplice de una infidelidad. Si Caroline quiere mantenerte, tendrá que hacerse cargo de tu salario, impuestos, vacaciones, pensión, licencia por enfermedad y seguro». La niñera se puso pálida. Perder su trabajo y ser eliminada de los registros de la agencia haría casi imposible encontrar un nuevo trabajo doméstico. Las agencias ahora se comunicaban entre ellas. «Lárgate», le dije, y ella se apresuró a salir. «¿Tuviste que hacer eso?», preguntó Caroline. «Empezaste a hablar de nuevo», respondí. «Te dije que no quiero escuchar nada. Lo que quiero es que recojas tus cosas, tomes a tus hijos y salgas de mi casa». «Esta también es mi casa», insistió. «Según los documentos». «No», la interrumpí. «Está registrada solo a mi nombre. Hasta que los tribunales digan lo contrario,
Vete, mi voz alzada la sorprendió. James entró a la sala. Mami, dijo. Sonia se cayó con una expresión de shock y lágrimas corriendo por su rostro. Caroline se levantó y caminó hacia su hija. Cerré la puerta de mi oficina y me quedé adentro mientras ella empacaba. Unos minutos después, regresó con Sonia en brazos. ¿Vas a decirle adiós a Sonia? No de esta manera, le dije. Ella no es mi hija, y él no es mi hijo. Llévalos Penguin Artemis, papá Bill, y que él se haga cargo de sus hijos. No tienen nada que ver conmigo. Gary, vete. Escuché la puerta principal cerrarse, y unos minutos después su coche arrancó. Se había ido. Finalmente exhalé, sintiendo que había estado conteniendo la respiración durante una eternidad, y me desplomé. No escuché la puerta abrirse, y me sobresalté cuando unos brazos me rodearon. Enterré mi cabeza entre mis manos. Al mirar hacia arriba, vi a Michelle abrazándome. Me acercó a ella, y sollozando en su abrazo, me tomé un tiempo para recomponerme. Acababa de tirar 9 años. Mi matrimonio, mis hijos, mi vida. Todo se había ido. No quería enfrentar al mundo de nuevo. Michelle tomó el control otra vez. Vamos, dijo Michelle. Lorraine mencionó que a Caroline le podría llevar unas 4 horas obtener una orden de emergencia para ocupar la casa. Debido a los niños, y siendo esta nuestra casa conyugal, ella regresará. ¿De verdad quieres dejar que ella se complace en echarte de tu propia casa? Recogimos algo de ropa y documentos importantes. Necesitaba averiguar dónde quedarme, pero cargamos mi coche y el coche de Michelle con mis pertenencias y nos fuimos. Primero, paramos en la oficina donde me notificaron. Más tarde ese día, Lorraine me llamó para actualizarme sobre los procedimientos. No solo había una orden que le otorgaba a Caroline la ocupación temporal de la casa, sino también una orden de restricción que me prohibía acercarme a menos de 100 metros de ella. Si necesitaba recuperar algo, tendría que programarlo con el abogado de Caroline a mi propio costo. Confundido por la situación, me encontré reubicado en la habitación de invitados de Michelle. Mi ropa estaba en su armario y todos mis documentos estaban ordenadamente guardados en los gabinetes de su oficina. Había pasado una semana desde que Caroline solicitó el divorcio. Yo trabajaba durante el día, luego regresaba con Michelle a su casa para comer y dormir. Por las mañanas, ella me traía café, preparaba el desayuno y viajábamos juntos a la oficina. Nuestras interacciones seguían siendo las mismas. Se mantenía estrictamente profesional, excepto por un abrazo reconfortante durante mi primer colapso en casa. Las sonrisas eran escasas, dadas las circunstancias. El lunes por la mañana nos reunimos con los abogados del empleador de Caroline y Bill. Los detalles no estaban claros para mí, pero aparentemente presentamos una reclamación por una cantidad que la empresa no podía pagar, a pesar de tener un seguro limitado a $1,000,000. Sus abogados eran muy formales. Lorraine, mi abogada, parecía complacida. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó su abogado. Lorraine respondió. Despido inmediato y permanente del miembro superior con pérdida de beneficios de pensión, además de retener a Caroline en la plantilla durante 3 años con un pago de $1.5 millones. Me desconecté durante su discusión. Eventualmente, llegaron a un acuerdo sobre los términos, aunque mi parte se redujo a $750,000. Esto ayudaría a saldar parte de mi deuda con el fondo de pensiones de la empresa. El pago se realizará una vez finalizado el divorcio, dijo Lorraine. Ellos asintieron en señal de comprensión. Lorraine continuó acompañándonos en la siguiente reunión con los abogados de Bill Bry. Salí de su oficina con $500,000 más. Ahora tenía lo suficiente para pagar completamente el préstamo de la pensión y reservar una pequeña cantidad para después del divorcio. Mi última reunión de ese día fue con los abogados de Caroline. Ella estaba presente, pero evitó mirarme. Cuando entré, Michelle y Lorraine estaban a mi lado. Las reclamaciones financieras en la petición de divorcio son desmesuradas, comenzó el abogado de Caroline.
Su cliente como CEO y accionista mayoritario de una empresa valorada en aproximadamente $20 millones, sin mencionar los activos, ahorros. Permítame interrumpir, intervino Lorraine, presentando unos papeles. De acuerdo con el acuerdo prenupcial firmado por ambas partes, la empresa no es divisible en el divorcio. Mi cliente hizo recientemente una inversión adicional sustancial en otra empresa, agotando la mayoría de sus ahorros, su 401k, y la equidad de su casa. También pidió prestado al fondo de pensiones de la empresa. Debido a este préstamo, su salario ha sido reducido. Ahora gana menos que su cliente y buscaré apoyo provisional mientras él se estabiliza. ¿Y los niños?, preguntó el abogado. Lorraine respondió: la evidencia de ADN demuestra que estos niños no son suyos. Ella falsificó los registros de nacimiento para nombrar fraudulentamente a mi cliente como padre. Además, estamos buscando daños por haberlo coaccionado a una esterilización quirúrgica bajo falsos pretextos de paternidad. Su cliente puede aceptar los términos del divorcio tal como están, desocupar la casa conyugal y recibir la mitad de la cuenta conjunta actualmente valorada en $9,415. El abogado revisó los documentos, luego miró a Caroline y finalmente a mí. Gary, por favor, suplicó ella. N años, dije. N malditos años, día tras día me mentiste. No hay nada que puedas decir que quiera escuchar. Caroline miró a su abogado y asintió. Firmó los papeles. No estuve presente cuando ella dejó nuestra casa. En cambio, recibí una carta de su abogado confirmando que se levantaba la orden de restricción y que la casa pasaba a ser mía. A pesar de contemplar regresar, opté por poner la casa en venta. Aunque no cubrió completamente mi deuda bancaria, ayudó a salvar la brecha, dejando al banco satisfecho. Pasaron 2 meses, y aún residía en la habitación de invitados de Michelle. Después de nuestro divorcio, Caroline se mudó de nuevo con sus padres. A pesar de presentar pruebas sólidas, ellos la apoyaron firmemente y se negaron a comunicarse conmigo personalmente. No fue una pérdida para mí. Por razones que desconozco, Stephanie no cumplió con su promesa de divorciarse de Bill. No hice más preguntas. Debido a la pérdida de su trabajo corporativo y de pensión, tuvieron que vender su casa en la comunidad cerrada y mudarse a un pequeño apartamento. Bill logró conseguir un buen trabajo gracias a sus conexiones en el Business Salesforce mercado y sus habilidades, aunque con un ingreso más bajo que antes. No tenía idea de si Caroline y Stephanie se habían encontrado. No había visto a Stephanie desde ese día en la oficina de su abogado y no tenía deseos de hacerlo. Estaba en mi escritorio en el trabajo cuando Michelle tocó y entró sin esperar respuesta. «Bill Bry está muerto», anunció sin rodeos. «¿Qué?», exclamé. «¿Cómo?». Aparentemente, Stephanie lo sorprendió con Caroline nuevamente, explicó. Lo disparó. Me recosté en mi silla. Una amplia sonrisa se extendió por mi rostro. Traté de reprimirla, pero persistió. Eso no le pudo haber pasado a un tipo más agradable, finalmente comenté. Michelle se rió. ¿Estás enojado conmigo por sentirme feliz por esto?, le pregunté. Para nada, respondió Michelle, con firmeza. Ese idiota recibió lo que se merecía. Por cierto, esto acaba de llegar. Puso un sobre oficial sobre mi escritorio. Ambos sabíamos lo que contenía. Lo tomé y lo abrí. Eso es todo, dije en voz baja. Finalmente soy un hombre libre. Finalmente, repitió Michelle inesperadamente. Se inclinó y me besó. No fue un beso breve. Fue un beso completo y apasionado que me dejó atónito y sin aliento. Cuando se apartó me recosté en mi silla, sorprendido y tenso. Durante 9 años, comenzó suavemente, he estado a tu lado. Eres el hombre más honorable que he conocido. Nunca una sola vez me miraste inapropiadamente, ni intentaste nada, y te admiré por eso. He estado esperando este momento durante 9 años, y ahora que eres libre quiero mostrarte que no todas las mujeres son engañosas. Somos un gran equipo. Te conozco de adentro hacia afuera.
como cualquier esposa conoce a su marido, y tú también me conoces a mí. Por favor, dame una oportunidad para demostrarlo. Me quedé sin palabras. Los recuerdos de nuestro tiempo juntos inundaron mi mente. Antes de que se descubriera la traición de Caroline, me di cuenta de que tenía sentimientos genuinos por Michelle. Era imposible no desarrollarlos después de trabajar tan de cerca durante tanto tiempo, especialmente durante mi matrimonio con Caroline. No necesitaba reflexionar sobre esos sentimientos. Ya estaban cristalinos. ¿Tienes algo que decir, Meijeom?, preguntó con preocupación evidente en su rostro, algo raro de ver. ¿Cuántos?, pregunté. Confusión cruzó su rostro. ¿Cuántos qué?, preguntó. Niños, aclaré. ¿Cuántos niños deberíamos tener?